Hola, buenas tardes. En primer lugar, antes de empezar, sí que me gustaría agradecer a NutriSport que nos brinde esta oportunidad de aprender sobre la creatina. Y yo, sin más dilación, os voy a dar paso a Maite Mateos, que es la encargada de comunicación de NutriSport, y ya va a empezar la sesión. Ella os introducirá a los ponentes y empezaremos. Solo comentaros que estaría bien que las preguntas las reserváramos para el final, para que fuera lo más dinámico posible. Así que a partir de aquí, todo tuyo, Maite. Gracias. Pues me llamo Victoria. Ay, ostras. No pasa nada. Bueno, pues como ha dicho Óscar, bienvenidos a todos. Para nosotros, desde NutriSport, es un placer poderos explicar de primera mano lo que consideramos que son los grandes beneficios de la creatina, cómo está jugando cada vez un rol más fundamental en lo que es la nutrición deportiva a todos los niveles, desde lo que podrían ser ya deportistas profesionales y cómo esas ventajas se pueden trasladar a cualquier tipo de usuario, sean deportistas o no sean deportistas, pero personas que en sí quieran mejorar sus condiciones de salud, sus hábitos de vida saludable y sentir un bienestar general. NutriSport es la empresa pionera, la marca pionera en nutrición deportiva en España. El pasado mes de septiembre celebró su 40 aniversario, que no es poco, dentro de un ámbito tan concreto como es el de la complementación y suplementación deportiva. Y se ha hablado durante muchísimo tiempo de los beneficios de la proteína y es tiempo ahora de hablar de la creatina, que quizá es una pequeña gran desconocida aún. Y bueno, los últimos estudios recientes pues confirman que realmente puede aportar muchísimo. Entonces, para hablar de todo ello, tenemos aquí a dos personas especialistas en ello. Por un lado, a Silvia Treviño. Ella es médico especialista en medicina deportiva, trata con muchísimos deportistas a lo largo de su día a día. Y tenemos a José Cano, que es especialista en nutrición deportiva. Y ellos dos van a ser los que nos van a guiar por este pequeño camino acerca de la creatina. Sin más dilación, empezamos ya. Así que vamos a hablar un poquito de qué es la creatina. Así que mi primera pregunta es ¿qué es la creatina? Deciros que antes de nada veremos un pequeño vídeo para que entendáis mejor lo que es NutriSport. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando todo está en silencio y solo te escuchas a ti? Cuando nadie te da los buenos días, cuando eres el primero. ¿Qué sientes cuando vuelas sobre ruedas? El deporte está lleno de sensaciones que vivimos como únicas, aunque se repitan a menudo. Para algunos cada día, para otros solo de vez en cuando. Pero eso es lo de menos, porque el deporte es tan grande que todos entramos en él. Todos, a nuestra manera, somos capaces de sentir lo que el deporte nos regala. Ya sea bajo el agua, entre árboles, sobre asfalto o con aire acondicionado y música de fondo. Da igual dónde. Si vas al límite o estás empezando, si cuando lo haces, lo sientes, es deporte. NutriSport es lo que sientes. Este es uno de los vídeos que lanzamos el pasado mes de septiembre con motivo, además del rebranding de la marca, toda esta nueva imagen corporativa que hemos lanzado. Deciros antes de empezar y lanzar la primera pregunta sobre qué es la creatina, que todo lo que Silvia y José nos vayan a explicar está basado en estudios. Ellos han hecho toda una búsqueda sobre diferente bibliografía que han utilizado a lo largo de los últimos meses y años para informarse sobre la creatina. Toda esa bibliografía, por llamarlo de alguna manera, estará disponible en la página web de NutriSport a través de un código QR que después enseñaremos y que podréis acceder a través de ese código QR. Podréis ir a la parte de la web de NutriSport donde está citada toda esa bibliografía. Al final de la presentación volveremos a ponerlo. Entonces, ahora sí, empezamos. ¿Qué es la creatina? No sé cuál de los dos quiere empezar por contestarme. Me lo quedo yo. Respecto a la creatina, no sé si habéis leído algún poquito del tema. Es una molécula que está formada por 3 aminoácidos, que es metionina, arginina y glicina. Y en este caso, pues es una molécula que nosotros almacenamos especialmente en el tejido muscular. De hecho, el 95% de la creatina que tenemos en el organismo está en el músculo. También hay otras partes del cuerpo en el que se almacena como tal, que tenemos pues cerebro, riñones, hígado y tal. Pero sí que es verdad que esta molécula es muy interesante porque es lo que llamamos una moneda energética. Para mí, yo tengo un concepto que me encanta utilizar para la creatina, que es el concepto power bank, ¿no?
¿no? Tú tienes el móvil, se te descarga y ¿qué haces con la powerbank? Volver a cargar ese teléfono. Pues para mí la creatina sería pues una powerbank para el músculo, ¿no? Yo gasto energía a nivel muscular y esta creatina lo que me ayuda es a volver a tener esa energía para poder utilizar el músculo de forma eficiente. Entonces es muy interesante, sobre todo, los diferentes beneficios que pueden haber, ¿no? Y aquí es donde un poco iremos viendo durante la sesión pues estos beneficios, ¿no? ¿Cómo afectaría a nuestro cuerpo tanto el exceso como la carencia de creatina? Esa para mí. Bueno, a ver, como ha dicho José, al final, al ser esta potencia que nos da cuando estamos en déficit, en low battery, tenemos siempre que encontrar un nivel de equilibrio. De ahí que la creatina, una de las cosas que también queremos que os vayáis de esta charla, es que es una cosa muy importante a utilizar en nuestro cuerpo, pero bajo una supervisión y bajo un buen control del profesional, porque no va a ser siempre igual. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en exceso? Una de las cosas que vamos a encontrar inicialmente son esos problemas gastrointestinales, alguna diarrea, alguna molestia, sobre todo a nivel estomacal, y también podemos encontrar problemas a nivel de retención de líquidos, ¿vale? Un incremento en orina o incluso alguna molestia a nivel renal. Podemos encontrar, que valga la redundancia, deshidratación, cuando veremos que una de las cosas que nos ayuda precisamente es para esa deshidratación. Y sobre todo lo que nos puede dar un poquito de poner ahí en alerta, que nos estamos pasando, es el incremento de esos calambres musculares que también pueden suceder. En cambio, cuando tenemos esta carencia, realmente, sobre todo más orientado en el tema del rendimiento, vamos a encontrar esa fatiga muscular, esa deshidratación constante, esa falta de energía a la hora de realizar según qué cosas. Por eso, vuelvo a repetir, importante encontrar ese equilibrio. No sé si ha quedado suficientemente claro, ¿no? ¿La creatina es algo que nuestro cuerpo genera de por sí? Sí, la genera, de hecho la genera inicialmente en el hígado y luego a través de un aminoácido que se elabora allí, se va hacia el riñón y acaba de generar lo que luego será la creatina. Exacto. Entonces, para mantener un buen nivel de creatina, primero os quería preguntar a los dos, en este aspecto, ¿existe una perspectiva de género? Es decir, de alguna manera podríamos ver la creatina en el cuerpo de la mujer, la creatina en el cuerpo del hombre, si lo podemos abordar de manera diferente, lo debemos abordar de manera igual. Me gusta mucho esa pregunta porque perspectiva de género, igual que en cualquier medicamento, sabéis que existe. Creatina, en la creatina hay evidencia. Entonces yo creo que es importante decir que sí, existe una perspectiva porque se metaboliza un pelo diferente, tiene una dependencia del perfil hormonal. De hecho, cuando hablemos de la regla ya veréis que en según qué fases tiene más indicación que en según qué otras. Y además, las mujeres tendemos a una sarcopenia, sobre todo en nuestras edades más adultas, y por eso la dosificación, que es una de las cosas que hablaremos, también es diferente en hombres y en mujeres. Cuando el target de lo que es la creatina, lo que nos sirve la creatina, es lo mismo en mujeres y en hombres, pero es verdad que hay que tratarla de manera diferente. ¿En qué etapas de crecimiento estaría más recomendada la creatina? ¿Es algo transversal, desde niños, adolescentes, edad adulta? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, yo creo que al final la creatina sí que es cierto que podemos hablar más de una etapa más adulta, pero podemos tener desde personas con 16 para arriba hasta incluso en población más adulta, más frágil, población de más 65 inclusive, en el cual pues a lo mejor a nivel muscular hay una cierta pérdida, una sarcopenia, como bien ha dicho aquí Silvia, que en esa pérdida de masa muscular, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo extra, ¿no? Entonces nosotros a veces observamos gente, pues esto, frágil, que necesita un poquito de actividad física para mejorar ese tejido muscular y donde la creatina va a ayudarle a mantener mejor ese tejido. Con lo cual, pues es muy interesante. También, como ha dicho pues, Silvia, el tema de la sarcopenia, menopausia, esa pérdida de masa muscular que también se produce en estas mujeres, ¿no? Pues cuando entramos en este proceso de menopausia, es un punto muy interesante. Y aquí la creatina pues, podría ayudar a ese extra, pues, acompañado de un buen plan de actividad, etcétera, etcétera. Precisamente con la actividad deportiva, al deportista, la creatina, ¿qué rol trascendental puede jugar en su rendimiento?
Bueno, en el rendimiento, al final, sobre todo en el deportista, lo que vamos a tener es una mayor explosividad, vamos a tener una extra energía. A mí me gusta explicar un ejemplo muy sencillito, que es donde tú a lo mejor en una actividad de fuerza llegarías a realizar unas 6 repeticiones, con esta creatina podríamos incluso incrementar 2 repeticiones más, con lo cual estamos obteniendo una mejora en el rendimiento muscular, ¿no? Al final, nosotros funcionamos mucho con cargas de trabajo, ¿no? Es decir, qué porcentaje de peso levantas, etcétera, etcétera, y en base a esto obtenemos unas mejoras o no. Pues esta creatina, como me va a ayudar a levantar un poquito más o ese extra como tal, voy a obtener ese beneficio en ese tejido y por lo tanto voy a tener una mejora metabólica, mejora física y otras muchas mejoras que, bueno, pues se observan con ella. Quiero añadir. Por ejemplo, tenéis que pensar, cuando hablamos de estas repeticiones, sí que es verdad que se han hecho muchos estudios en lo que serían levantadas, sobre todo en press banca, que es donde es más fácil de categorizar, en los squats, es decir, series de squats, que serían las sentadillas, también se puede mirar, incluso se ha hecho en población deportista y no deportista. Pero tenéis que pensar, por ejemplo, vamos a focalizar, ¿no? Ese deportista que se dedica a hacer salidas rápidas en sprint, un salto. Entonces, se me ocurren deportes donde además la creatina nos da ese punto de explosividad, que al final es lo que queremos, ¿no? Lo que decía, te mejora el rendimiento, pero además es muy, muy, muy fuerte mejorando el tema del salto y la velocidad. Antes has comentado, Silvia, lo que podría suceder por un exceso y por una carencia. Esto nos lleva a hablar de las dosis o las cantidades recomendadas. ¿Existe una numerología, una cuantificación exacta de cómo nos deberíamos mover en ese sentido? Sí, yo te puedo decir la dosis, pero creo que aquí José, que es el especialista en nutrición, nos puede decir más, pero normalmente nos movemos así, a grosso modo, en una dosificación por kilo de peso. ¿Es así? Sí. De hecho, actualmente, ¿no? Pues tenemos diferentes dosificaciones en las cuales nos movemos. Se ha observado que con una dosis de 0,03 gramos de creatina por cada kilo de peso día puede ser suficiente. Sin embargo, también observamos que en algunas personas, ¿no? Con estudios así un poquito más recientes, que quizás si hay una mala absorción intestinal, pongamos el caso de esta población más mayor que tiene ya un proceso que a nivel absortivo intestinal no es tan eficiente, pues a lo mejor esa dosis de 0,03 no sería suficiente y podríamos llegar incluso a añadir hasta 0,1 gramos de creatina pues, por kilo de peso día. Y entonces, claro, aquí tenemos que ajustar muy bien la dosificación porque, ¿no? Comentábamos antes con Silvia, yo tengo una conocida que me decía, estoy tomando 5 gramos de creatina diaria, una persona que pesaba 47 kilos, y observaba ella que decía, tengo un exceso de orina, ¿no? Genero mucha orina, voy mucho al baño, etcétera, etcétera. Claro, si lo calculábamos por el peso, le corresponderían como 1,5 gramos, 2 gramos de creatina al día, y estaba tomando 5. Evidentemente ese exceso, esta persona lo estaba eliminando. También podíamos a lo mejor encontrarnos con una persona que con 5 gramos no tiene ese exceso de generación de orina y es porque a lo mejor es una dosis suficiente. Con lo cual hay que adaptarlo muy bien, ¿no? Hay que sobre todo ser consciente del Además en mujeres sí que es verdad que a partir de según qué edades se ha visto que incluso hay que incrementar la dosis de la creatina porque si no, no llega a tener el efecto que queremos, sobre todo a nivel de rendimiento. De ahí que lo que he dicho inicialmente, yo creo que todo esto es maravilloso, pero siempre recomendamos bajo supervisión de un profesional. ¿Por qué? Porque la excelencia del producto te la puedes llevar si alguien te lo controla bien. Es decir, la dosificación, todos nos movemos, yo siempre digo, con los cacitos, ¿no? Ese cacito que te va de 3,5 a 5 gramos, que es lo que normalmente es en esa ventana que nos estamos moviendo. Pero claro, hablábamos, ¿no? Pues su compañera de 47 kilos. Claro, yo tengo jugadores que pesan 120. Entonces, a lo mejor con una dosis de 3 estamos en lo mismo, ¿no? Pero hay que ver si esa persona cómo la absorbe, que eso es súper interesante, el tema de la absorción intestinal. De hecho, os quería preguntar cómo se absorbe la creatina y cómo se metaboliza. Sí, de hecho la creatina tiene diferentes métodos de absorción, ¿no? Nosotros cuando tomamos creatina en un formato monohidrato, en el estómago pues se separa y tenemos una creatina pura, que en el intestino se absorbe por dos transportadores, que es el SLC 8A61 y el otro era el SLC 22A1, que son dos transportadores específicos, ¿no? Uno específico para la creatina y otro también que está involucrado en el tema de transporte de medicamentos, ¿no? Entonces, en el intestino llega la creatina, se absorbe por mecanismos activos, es decir, ahí esto entra y entonces a nivel, ¿no? Pues en el flujo sanguíneo se reparte, llega al hígado y desde ahí vamos al tejido muscular y en el tejido muscular pues lo que hacemos es almacenarlo en forma de
ATP en forma de fosfocreatina, que nos ayudará después a mejorar ese rendimiento o esas mejoras a nivel de explosividad sobre todo, ¿no? Antes hemos mencionado ya cómo puede ayudar la creatina al deportista, pero vamos a concretar un poquito más. Por ejemplo, un deportista que lo que quiere es mejorar, pues no sé, su agilidad, los sprints, su resistencia aeróbica, en estas habilidades tan concretas, en estas capacidades tan concretas, como la creatina puede estar mejorando su rendimiento. Sí, ya te digo yo que sí, justo has dicho clave. Entonces, luego hay que ver todo lo demás, ¿eh? Es decir, al final esto es una parte de toda una pirámide de cosas que tienes que hacer y realizar adecuadamente, y, por supuesto, se potencia muchísimo más la actividad de la creatina en nuestro cuerpo si realizamos ejercicios muy específicos como lo que tú has dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, serían desde el trabajo de fuerza, que por supuesto es lo que vamos más orientados, pero la salida del sprint, la agilidad en el progresivo, ¿no? Cómo realizamos un progresivo que ya no es un sprint, sino que es otro tipo, es otro concepto de velocidad, cómo la potencia del salto, como comentábamos, ¿no? Entonces, todo eso es verdad que si tenemos la capacidad de poder medirlo, se puede valorar la diferencia que hay cuando introduces la creatina. Teniendo en cuenta que mejora la agilidad y que la agilidad está presente en todos los deportes, es un requisito imprescindible, ¿podríamos decir que está recomendada para todos los deportistas? Sí. Sí, yo creo que en principio podría estar recomendado para todos los deportistas. Al final es lo que hablábamos, ¿no? Un deportista mejor que haga una ultramaratón o que haga un trail, que realmente también tienes momentos de explosividad por montaña, pues se va a beneficiar porque ahí tiene un extra, ¿no? de energía almacenada en el músculo, que le va a permitir llegar un poquito más. Luego hablamos, ¿no? Pues por ejemplo, en el básquet tenemos una evidencia brutal, porque ahí es súper explosivo, pero es que realmente en muchos deportes... Por ejemplo, pienso en artes marciales, ¿no? Artes marciales. Artes marciales sí que aquí, en boxeo, kickboxing, es decir, Correcto. Luego todo el tema de musculación, tenemos halterofilia, powerlifting, es decir, tenemos un montón de cosas que sí que es verdad que ahí están muy específicamente marcados, pero, por ejemplo, pues en entrenamientos de tiradas cortas o que buscas una explosividad diferente, gente que prepara maratones, ultras, trails, pues sí que también puede estar indicado. ¿Recomendáis utilizar la creatina combinándolo con otros complementos nutricionales que esté tomando el deportista en esos momentos? Bueno, al principio la creatina, cuando la combinamos con ingredientes como proteína, o sea, para nosotros la excelencia es creatina con proteína, porque ahí tenemos una reparación a nivel de tejido muscular, una reparación también, ¿no?, en lo que es la reserva esta energética del tejido muscular, y que si además le metemos un carbohidrato, ya pues apaga y vámonos, porque al final es recuperación física, energética y, bueno, pues muscular como tal. Entonces, para mí la clave es creatina, proteína, creatina, carbohidratos, o el pack completo, que es los tres, ¿no? Que al final pues hay mejoras en ese rendimiento, mejoras en la recuperación, y por lo tanto pues tendríamos una cosa más completita, ¿no? En un momento en el que el deportista, porque esto pasa, se lesiona, está tomando una ingesta de creatina de manera regular, se lesiona, tiene que pasar por un periodo de inactividad o una actividad distinta que baja el rendimiento durante un mes y medio, 2 meses, depende del tipo de lesión. ¿Qué debe hacer con la creatina? Bueno, generamos un rendimiento menor, pero incrementamos un gasto energético porque hay una lesión. Por tanto, estamos en un proceso de recuperación, regeneración, cicatrización, y es verdad que lo que estamos buscando, sobre todo si estamos hablando de una lesión a nivel musculoesquelético, si hay una inmovilización, evitamos esa atrofia muscular. Y una de las cosas que siempre recomendamos en momentos de lesión es poder trabajar de una manera muy gestionada por el fisioterapeuta, en este caso a nivel de trabajo muy isométrico de potencia muscular, controlada, pero acompañada de una creatina que puede ser combinada con otro tipo de elementos, como puede ser HMB, el HMB, por proteína. ejemplo, claro, que al final un arpagofito que te genera esa antiinflamación. Bueno, es esa combinación, pero que sí que es verdad que estás buscando evitar esa pérdida muscular. ¿Por qué? Porque podemos hablar de inmovilizaciones que no acaban en cirugía, pero podemos hablar de inmovilizaciones que acaban en cirugía. Y entonces es mucho más largo, ¿no? Me voy a un cruzado. En cruzado realmente el protocolo que tenemos actualmente en baloncesto sí que está indicado desde el día 1 de la lesión empezar ya con tu aporte de creatina, y entonces con una dosis menor, y cuando ya empiezas a hacer trabajo de fisioterapia combinado con readaptación, incrementas esa dosis de creatina. Sí.
En lo que es la rutina semanal del deportista, hemos llegado hasta ahora a la conclusión que el deportista le beneficia tomar creatina, pero ¿cuándo debe tomar la creatina? Por ejemplo, una rutina de un deportista, un jugador de básquet que juega básquet 3 veces por semana, tiene el partido el fin de semana, o alguien que esté preparando un maratón, sale a correr 3, 4 veces, pues depende, igual hay una sesión de fuerza, ¿cuándo debe tomarse la creatina? Yo creo que aquí optaría quizás más por ponerlo en el post, como parte de recuperación, aunque alguna vez, ¿no?, pues también se estudia la posibilidad de incluirlo en el pre, más que nada porque al final las reservas de creatina en el músculo antes de la actividad, si hemos hecho una buena carga, ¿no?, si hemos hecho un buen mantenimiento de la creatina, en principio deberían estar presentes, y por lo tanto en el post quizás es donde vamos a sacarle mucho más partido, ¿no? Si además lo acompañamos, por lo que decíamos, de una proteína, carbohidratos, va a haber una recuperación mucho más interesante. Pero también, por ejemplo, bueno, ha dicho también Silvia, ¿no?, en el tema de lesiones, quizás no es tanto un post, sino es como un constante, ¿no?, es un flujo constante que tenemos que ir manteniendo, pues para que esa recuperación se dé de forma más óptima, de forma más adecuada, y por lo tanto hay que valorar o sea, yo al final siempre comento que hay que valorar muy individualizadamente para poder dar una recomendación, ¿no? Una persona que esté yendo al gimnasio, que quiera mejorar a nivel tejido muscular, etcétera, etcétera, quizás con una creatina post-entrenamiento, junto con esa proteína y tal, pues podría estar muy bien, pero quizás una persona con una lesión, pues a lo mejor podemos incluir en otro momento del día. Sí, hacemos un pre y un post. En lesión hacemos un pre y un post. Es una carga menor, estamos hablando de 1,5, a lo mejor 2 como mucho, porque buscas primero estar óptimo, sobre todo a nivel de hidratación para el entrenamiento, y haces el post en esa franja. El pre ya sabéis que se tiene que hacer siempre como 1 hora antes, en esa franja de 1 hora antes del entrenamiento, si estamos hablando de una readaptación, ¿eh? Y luego en el post hablamos de esa ventana de 30 minutos que, como decía José, y eso sí que os lo digo que es fundamental, sobre todo por historias que están saliendo ahora, que estamos trabajando mucho el déficit energético en deportistas que solo optan por proteína, olvidan los carbohidratos, olvidan según qué cosas. Entonces, poder combinar los tres y poderlo hacer en esa ventana de 30 minutos, yo soy bastante talibana con eso. O sea, voy ahí a degüello de tienes 30 minutos para tomártelo, porque es cuando realmente nos va a funcionar. Y hay una diferencia entre tomártelo y no tomártelo, eso es real. Y cuando a nivel de momento competitivo sí que quería comentar que muchas veces lo que hacemos, nuestros momentos sería en pretemporada, ¿vale? Es decir, equipos, deportes de equipo, pretemporada o artes marciales, lo que decíamos, atletismo, etcétera. Y luego en momentos de competición, es decir, normalmente iniciamos 2-3 semanas antes, hay gente que lo toma siempre, ¿eh? Pero quien no, 2-3 semanas antes empezamos, no por una carga, porque no las necesitas, y menos con la monohidrato, que es la que para mí es la top, la que hay que utilizar, pero por 1000 cosas, pero es la que te llega. Y además, haciéndolo estas 2-3 semanas, es cierto que, bueno, igual que las alimentaciones cuando haces una maratón, ¿no?, y te preparas, pues necesitas educar a tu cuerpo para que cuando empiecen a llegar las inclemencias de lo que sea de la competición... Esté preparado. Exacto, tú estés preparado, sí. Es decir, si un deportista prevé empezar su temporada, ya sea un jugador de básquet, sea un atleta que quiere preparar pues una media maratón o un maratón cuando sea sobre el mes de enero, febrero, es decir, desde 2 semanas antes más o menos de iniciar 2-3 lo que semanas sería antes, ya la carga seria de esa pretemporada y luego competición, debería... Rutina, es decir, empezar tu rutina, como decía José. ¿Queremos meterla posentrenamiento? Lo metemos posentrenamiento, pero con una sistemática y una rutina. Y además otra cosa importante, ¿no?, que al final a veces siempre surge la pregunta de ¿puedo tomar creatina 365 días al año o hacer descargas y tal? ¿Es malo? Bueno, al final algunos estudios, ¿no?, ya nos están diciendo que realmente por tomarlo podríamos llegar a tomarlo, pero también a lo mejor en algunos momentos de la temporada por tema de adaptaciones a lo mejor nos puede interesar retirar un momentito. Correcto. Y luego volver a añadirlo. También esto, hablamos por eso siempre de la personalización, ¿no?, de la importancia de valorar en qué momento se encuentra el deportista o la persona, qué necesitamos, etcétera, y en base a esto nos adaptamos, ¿no? Entonces, pero en principio 365 es completamente seguro. Sí. ¿Nos puede ayudar la creatina en la prevención de lesiones? Por supuesto, por lo que he dicho antes. Evita la deshidratación. Uno de los factores de riesgo importantes y principales es esa deshidratación, sobre todo en lesión muscular, que a día de hoy puede ser de las lesiones que tienen más incidencia en el mundo del deporte. Ya no solo deporte, quiero irme al otro rango de población, que es el 85% de personas que no hacen un deporte recreativo, que tan solo lo hacen por mantenimiento, por lo que decíamos antes, agilidad, movilidad articular, etcétera.
nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida, que es lo más importante, porque nos da más fuerza, nos ayuda en el rendimiento a la hora de hacer un ejercicio y sobre todo evita esta pérdida de masa muscular y ayuda un poquito con el tema de la densidad ósea, ¿no? ¿vale? Sí, sobre todo, ¿no? Ahora algunas personas que padecen osteoporosis están empezando a hacer uso de esta creatina y vemos que realmente, claro, al final, como tiene esa implicación directa en la actividad como tal, ¿no? Ya sabemos que ahora, pues la actividad de fuerza está a la orden del día, pero, por ejemplo, en el tema de la osteoporosis, combinando esa creatina con ese trabajo de fuerza, hay una mejora y, por lo tanto, con esta mejora, pues reducimos ese riesgo o mejoramos esa protección osteoarticular o osteomuscular que al final nos interesa. Claro, no se ve realmente en los estudios, lo que te está diciendo es que no hay una evidencia real que te diga que hay mejor mineralización, pero sí que se ve que en cabeza de fémur tiene mucha mejor calidad los que toman creatina que los que no. ¿Por qué? Bueno, yo creo que son por muchos factores, ¿no? Puede ser por el tema que también hacen actividad reglada o un ejercicio terapéutico muy indicado para ese tipo de edad o ese tipo de patología, lo que tengan, pero sí que al final previene. Claro, te previene, pues mira, una fractura de cadera en edades adultas, que es un problema grave. Es un mal pronóstico. Sí. Es un mal pronóstico. Antes hemos hablado de las lesiones, cómo al deportista le puede ayudar en ese periodo en el que está lesionado. Después de la lesión viene este periodo de rehabilitación, que también puede ser muy largo, muy trabajoso. Desde tu experiencia dentro de la medicina deportiva, tantísimos años, ¿desde cuándo la creatina ha empezado a jugar un rol fundamental o la habéis tenido en cuenta con el deportista que está lesionado y está en una fase de rehabilitación? Pues mira, te diré que hace 20 años el nombre se oía, nadie sabía muy bien lo que era y decían, pues malísimo para los riñones, eso no te lo tomes, hay que hacerte una analítica. Luego de repente vino el boom de que todo el mundo tomaba de todo un poco, la gente no sabía si era creatina, L-carnitina, todo el mundo lo mezclaba. Y ahora, y ahora 8 o 5 años, es cuando realmente ha habido este boom, porque primero por la creatina monohidrato, yo creo que ha sido, de tipos de creatina había muchas, habían un montón. Entonces el problema es que además se vendían en muchos sitios diferentes, sin ningún tipo de certificación. Claro, yo me dedico al mundo del deporte y también participo en deporte de alto rendimiento. Aquí entramos en temas de dopaje. Entonces, cosas que llevaban creatina, sí, bueno, es como el que te dice, no lleva ácido hialurónico, que no tengo nada contra el ácido hialurónico, pero claro, ¿en qué dosificación? ¿Cómo se absorbe? Pues la creatina un poco era igual, ¿no? Entonces yo creo que estos últimos 5 años se ha trabajado muy bien desde toda la gente que trabajáis la creatina, primero para crear un producto puro, de muy buena absorción, y se empieza a conocer en los profesionales del mundo del deporte para qué sirve la creatina, ¿no? No es un café para todos, no, hay que saber trabajar con ella, hay que saber dónde introducirla, y yo te puedo decir que en estos últimos 5 años le he visto ese boom y en estos últimos 2 años le he visto este boom diferenciador en la mujer. En la mujer, correcto. Iba a decir exactamente, ¿sí, no? Exactamente lo mismo. Y no lo hemos hablado. Pues vamos a volver a hablar, por tanto, de la mujer, ¿vale? Justo has dado pie. La mujer atraviesa diferentes etapas a lo largo de su vida. Entonces, cómo la creatina puede ayudar a la mujer de esta manera tan concreta, con esta especificación de género que ya hemos mencionado antes, en sus diferentes etapas. ¿Cómo le puede ayudar? Mira, por ejemplo, en adolescencia, lo comentaba José, sí que es verdad que la creatina en niños siempre me gusta decir que es bajo supervisión médica, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero en la mujer a partir de 16 años, al final tenemos un cuerpo que está en semiconstrucción, pero prácticamente construido, en el que hay que evitar, al menos en caso de alteraciones de crecimiento, pues todos esos deportes que nos impliquen mucho impacto porque las articulaciones van a sufrir, por lo tanto tenemos que tener una buena masa muscular. Entonces aquí lo que trabajamos sobre todo es el tema de la fuerza, la resistencia muscular, principalmente, evitar estas fatigas y trabajamos mucho la elasticidad de los tejidos, ¿no? Entonces aquí la creatina nos ayuda en esta debilidad y fatiga que nos genera el inicio de la menstruación, esos cambios de líquido que tenemos a nivel bueno, el aumento de líquidos que tenemos sobre todo en según qué fases de la menstruación, y luego en el rendimiento, ¿no? El rendimiento muscular nos ayudaría. Luego pasamos a la etapa adulta, la etapa más fértil. Aquí realmente pues hay unas fases en las cuales tenemos un incremento de progesterona, por lo tanto estamos infladas como un globo. Entonces a lo mejor aquí, por ejemplo, actuar la creatina se ha visto que en fases lúteas y realmente tiene mucha implicación.
Después estaría en la etapa fértil el embarazo. No hay estudios que avalen el uso de la creatina, ¿vale? Por si acaso, ¿no? De momento... No, ahora no no. lo tocamos Pero por sí ahora. que es verdad que en animales se está investigando y lo que están viendo es que, por ejemplo, ayuda principalmente en lo que sería el trabajo del parto, evita las anoxias cerebrales, evita sufrimiento fetal. Se está viendo en animales, ¿no? Esto tenemos ahí, bueno, están trabajando en ello, ¿no? Cogerlo, ¿no? Como digo yo, Hay que cogerlo con pinzas, con pero pinzas. bueno, uno de los trabajos que se están intentando ver es, en el momento que esté homologado, ver si realmente Tiene hay... solución. Claro, porque efectivamente la repercusión final es importante, ¿no? Evitar según qué sufrimientos fetales. Al final el canal del parto es el parto es dinámico, no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Y luego, en edad, ya en la zona de perimenopausia y menopausia, para mí creo que ahora mismo es muy top. O sea, mirad, esto es una anécdota, anecdotita. Yo trabajo en un sitio donde tengo un montón de compañeras, tengo muchas auxiliares sanitarias. Y el otro día me dice una, ¡ay! Voy a empezar a tomar creatina, Silvia, porque me han dicho que es buenísima. Digo, ¿ah, sí? Sí, porque tal. Entonces digo, ay, mira, pues voy a dar una charla, que me han invitado a Nutrisport para dar una charla. Ah, sí, pues nosotros queremos ir. Digo, bueno, es que creo que no puede ir todo el mundo, pero... pues es que, claro, la creatina me han dicho que es buena, sobre todo ahora que estamos en la menopausia. Digo, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo entiende? Me lo ha dicho la amiga de la amiga de la amiga. Digo, vale, pero dime qué te ha dicho, ¿por qué? Dice, no, por la musculatura. Y desde que me la estoy tomando me encuentro mejor. Digo, bueno, vale, eso está muy bien, ¿no? Esto es como me lo ha dicho la vecina del quinto. Bueno, vamos a darle un poquito más de forma al asunto, ¿vale? ¿Por qué? Porque te está mejorando, sobre todo, uno de los problemas que tenemos las mujeres, me incluyo, en perimenopausia y menopausia, es esa fatiga constante, debilidad, estoy hecha, ¿sabes? Te levantas ya cansada. Es como un chute, es verdad que es como un chute. Tienes que acompañarlo con un trabajo de fuerza, como digo yo, hagamos esos hits de 10, 15 minutos obligatorios suficientes y potenciemos nuestra fibra muscular, porque de verdad, os lo prometo, que esto es como las pasas, Sí. se arruga De hecho, siempre y decimos, pierde ¿no? su hidratación. Exacto. Y que es una cosa que deberíamos empezar a trabajar ya no cuando estamos en la No. desde los 30. Efectivamente. Por ejemplo, que ya llegamos como, ¿no? Sí, Que sí. de hecho es una cosa que deberíamos empezar a potenciar mucho más todos, porque es algo importantísimo, ¿no? Y en las mujeres, lo que te decía, sí que es verdad y es tan importante porque es la gran desconocida la menopausia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos ayudando, sobre todo dando estas indicaciones, es decir, creatina acompañada de un trabajo de fuerza, salir a caminar, ejercicios de elasticidad, mejorar la calidad de vida, que esto es lo que tenemos que ir a buscar, mejorar la calidad de vida. Y en gente más mayor, en fragilidad, etcétera, aquí José, que trabaja con grupos y demás, os lo puede decir. Sí, de hecho, a nivel de fragilidad un poco también va en la misma dinámica, Sí. ¿no? Esa pérdida de masa muscular, de energía, donde si metemos esa parte de creatina, pues bueno, acompañado evidentemente, ¿no? De una actividad un poco orientada, guiada para mejorar esos movimientos que no tienen por qué, no serán los mismos que a lo mejor realizará una persona de 30 años, ¿no? Hablamos, porque al final vamos a buscar pues esa mejora a nivel de tejido muscular, que junto con la creatina vamos a tener pues esas, ¿no? Esa mejora general de calidad de vida, ¿no? Sí, Y es súper importante tenerlo en cuenta. Es el encontrarse bien, ¿no? La sensación Exacto. de, pues me encuentro más descansada, noto que estoy más, Más ágil. energética. Sí. La power bank, ¿no? Que al final Sí, el concepto es power que es bank me así, encanta, es real, recargarte esto las es real. pilas. También me gustaría decir, ya me adelanto, también está contraindicada en algunas ocasiones, ¿eh? Sí. Es decir, tenemos que saber que toda la gente que tenga alteraciones renales, problemas a nivel de riñón, no está indicada, entre otras cosas, porque una de las excreciones... Bueno, se elimina por orina, o sea, al final... Correcto. Después, problemas hepáticos como el hígado graso o algún problema hepático más severo, tampoco estaría indicado. En insuficiencias cardíacas, por un tema del volumen del líquido, ¿no? Lo que decíamos, el aumento del líquido en una insuficiencia cardíaca sería contraindicado. Y en embarazo y lactancia no está indicado porque no hay estudios que lo avalen. Y unos últimos estudios, que esto sí que lo quería comentar, en gente que sufre trastorno bipolar, sobre todo porque acentúa la fase de manía. Eso sí que ya hay un estudio que ya lo ha Lo visto. asocia, ¿eh? Sí,
Sí, sí, sí. Nos falta hablar de un bloque, que es todo el bloque dedicado a la tercera edad. Antes has mencionado, ¿no?, cierto debilitamiento, cuando nuestro aparato motor empieza a sufrir ese debilitamiento, cómo podía ayudar a las mujeres en las etapas que has mencionado. Entonces, en todo lo que sería las personas cuando nos acercamos o estamos en la tercera edad, o las personas que se pueden acercar a buscar ese extra que les pueda ayudar a sobrellevar todo mejor, ¿cómo las puede beneficiar? Bueno, un poco lo que veníamos en la misma línea, ¿no? Al final, esta creatina que nos da esta energía, justamente en esta tercera edad, pues hay personas, nos encontramos de todos los tipos. Tenemos personas con 90 y pico años que me pasan corriendo por al lado como si fueran el hombre bala, literalmente. Y en cambio otros que los ves con 70, que es que van ya casi, que a nivel de movilidad, ¿no?, pues van muy limitados. Entonces, al final, es un poco también indicarlo para esa población que a lo mejor no tiene tanta movilidad, que tiene esa dificultad, esa carencia de energía, de que a lo mejor empieza a hacer un cierto trabajo guiado, orientado para mejorar ese tejido muscular y que mejore por tanto la movilidad, ¿no? Que al final que sea una persona mayor que a lo mejor se tira mejor más en casa todo el día y que dices, es que me cuesta salir de casa porque no tengo energía, no tengo fuerza y tal, y empieza a hacer un trabajito para mejorar esta calidad de vida. En estos pacientes evidentemente tenemos que mirar de indicarlo, porque al final vamos a poder sacarle un rendimiento, vamos a poder sacarle una mejora y en su calidad de vida. Al final, ¿no?, si yo llego a los 92 y soy el hombre bala, es maravilloso. O sea, será algo, yo ya me doy por contento. Pero claro, si llego a esa edad y estoy limitado, estoy encamado, no salgo de casa, ¿qué calidad de vida me queda, ¿no? Entonces, buscando un poco esa parte de calidad de vida a nivel de tejido muscular. Por todo lo que habéis comentado, creo que la respuesta a la siguiente pregunta es un poco obvia. La creatina, de alguna manera, en la tercera edad, pero incluso quizá en todo tipo de edades, ¿contribuye a la salud mental? Interesante pregunta. Sí que es verdad que hay una parte de la creatina que se almacena en cerebro, Sí, que es de ese 5% que no se almacena en tejido muscular, se almacena en cerebro, en hígado y en riñones. Hay algún estudio que empieza pues, a mencionar que hay una mejora en la fatiga mental, que podía haber algunas ciertas mejoras, pero bueno, es que un poco también lo que comentábamos antes, estamos un poquito avanzando, tampoco podemos hacer aquello a los cuatro vientos. A día de hoy no podemos hacer esta afirmación. Sí que es cierto que, bueno, empiezan a haber algún estudio que habla de... Están en ello. Están en ello, es como el tema de embarazo, que al final... Sí, ¿no? al final lo que hemos intentado también en el momento en el que nos invitasteis es buscar la actualidad real, o sea, cómo está esto, ¿no? Afortunadamente yo tenía unos compañeros con los que trabajo que está de nutricionista en un equipo de Euroliga. Nos buscó un artículo, lo más actual que hay de la creatina. Brutal. Y nos ha ido muy bien porque ahí te engloba, es como un scoping review donde te dice todo lo que hay a día de hoy y qué tiene evidencia y qué no tiene evidencia, ¿no? Entonces una de las cosas que decía, me hacía mucha gracia, decía, no produce calvicie. No, yo importante, creo que importante. Es importante. Pero no hablaba de la salud mental. Exacto. Entonces, yo te puedo decir que no produce calvicie. Que esto me llamó mucho la atención. Es un mito. Bueno, es que preocupa mucho, ¿eh? Bueno, pero es que me hizo gracia lo de la calvicie. Es una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Ves? El tema de la calvicie. A mí no me lo preguntan. A mí me lo preguntan, dice, ostras. A mí me dicen, ¿me voy a engordar? Y yo puedo contestarles, no. A mí me preguntan, ¿tomas creatina? Es que veo que empiezas a clarear un poquito. Y es verdad. Pero sí que es cierto que, bueno, preguntan mucho por esto, por ejemplo, el tema de calvicie y tal, ¿no? Y pregunta para Silvia, cuando te preguntan, ¿y engorda? Y tu respuesta es no, si se quedan así con medio cara de duda, ¿qué argumentos adicionales le aportas para convencerle de que el consumo de creatina no engorda? Porque no aumenta el líquido. Porque, engordar ni te engorda la fibra muscular ni te la llena de líquido. Lo que hace es que mejora la calidad de ese tejido a través de la llegada más fácil del agua y de una serie de cosas, pero no significa un aumento de líquido. Y eso se lo demostramos pues con las mediciones que hacen ellos súper acuradas en el tema. Exacto, trabajamos con pliegues nosotros y con porcentajes de masa magra, y siempre digo, la masa magra te va a mejorar la calidad de vida. Exacto, y te va a mejorar el porcentaje, no implica que tú vayas a engordar. De hecho, es uno de los grandes miedos que hay, ¿no? El tema de engordaré, no engordaré, y muchas veces incluso compañeras me preguntan, ¿no? Oye, si me toca creatina engordaré, y digo, mira, empecemos a centrarnos en la calidad de la masa que tenemos, es decir, en mejoras en la masa magra y tal, y mejoras en lo que es el porcentaje de grasa y tal, que quizás focalizarse exclusivamente en el peso, porque al final el peso es un parámetro muy oscilante
y muy relativo, ¿no? Porque tú puedes tener un deportista, ¿no? Como un jugador de fútbol americano, de rugby, que son literalmente tanques, y miramos ese porcentaje de masa muscular y dices, qué monstruo. O sea, y a lo mejor haces un IMC, ¿no? Y te sale una obesidad. Y dices, vale, entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Que lo que quiero que entendáis es decir, el porcentaje de masa grasa, que es lo que nos tendría que preocupar, es el que mejora. Incrementa la masa magra, que al final es lo que nos da movilidad. Exacto. Pero eso no implica que tú te vayas a engordar. Exacto. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí. Abrimos un turno de preguntas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta tanto para Silvia como para José. Pues... Yo tengo unas cuantas. Vale. No sé si vamos a tener tiempo. Entraba como más líquido dentro de la célula muscular y tú tenías mucha más energía para hacer los ejercicios de fuerza. ¿Eso es así? Sí. Te lo podemos contestar fácilmente. Sí. Al final, la creatina en el músculo se almacena en forma de fosfocreatina, ¿vale? La fosfocreatina tiene un fósforo. Entonces, tú cuando gastas energía, que es el ATP, ¿vale? Lo que haces es transformas ese ATP en ADP. ¿Qué pasa en ese momento? La creatina libera ese fosfato y vamos a generar el ATP. No hay esa implicación tan grande de, es que como hay más líquido, tal... No, es básicamente un proceso químico en el cual, mediante esa, ¿no?, fosforilación, lo que hacemos es quitar un fósforo de un lado, lo metemos en el otro y volvemos a tener esa energía recargada. Entonces, esto de que a veces se hablaba de los mitos, sí que es verdad que puede estar más asociado con sobredosificaciones, un poco el tema de orinar más, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una dosificación correcta y precisa, veremos que no se produce ni esa retención, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es el tema, dosificar precisamente lo que necesitamos. Vale, entonces también, como habéis comentado, sobre todo que en post-entrenos, cuando se las recomendáis y tal, claro, si da más fósforo, da mucha más energía, justamente no tendría que ser antes. Y luego otra cosa es que me habían dicho que era acumulativa, que tú te la tienes que tomar entrenes o no entrenes, una dosis constante y diaria, y que daba igual en realidad a qué hora te la tomaras, pero que te la tomaras. Sí, de hecho, una cosa importante que también ha dicho antes Silvia es el tema de la sistematización, ¿no? El tema de, si la tomo siempre en el postentreno para mantener un poco esa rutina, ¿no?, en el organismo. Respecto al tema decías de la carga o, bueno, un poquito del preentreno y tal, puede ser interesante, pero si, por ejemplo, yo ya voy haciendo esa dosificación de forma constante en el preentreno, pues manténla ahí, no hay problema. Sí que es cierto que quizás tiene más sentido, para mí, personalmente, incluirla en el post, porque normalmente cuando hemos hecho una actividad habremos vaciado, dependiendo de la actividad, ese pool, ¿no?, esa reserva de fosfocreatina, y entonces al volver a incluirla vamos a favorecer. Aparte que también se genera después del postentreno una fase de ventana anabólica, que es de regeneración de tejidos, que es interesante también, por eso antes decía, después de los 30 minutos de la actividad, proteína, hidratos, creatina. ¿Por qué? Porque vamos a regenerar mucho más ese tejido, con lo cual es interesante también, pues quizás más meterlo en el post. No quiere decir que se haga erróneamente poniéndolo pre, pero que nosotros consideramos que en el post pues tiene un poquito más de interés. ¿Por qué? Te lo voy a explicar, porque no es una cafeína. Exacto. O sea, lo que quiero que entiendas es que nosotros no estamos dándole un estimulante para hacer esa actividad. No es un estimulante. Lo que está haciendo es que nos ayuda a cuando nosotros hagamos la actividad, nuestra fibra ya esté preparada. Exacto. Si yo la preparo media hora antes, no sirve. Efectivamente, claro, no nos ha llegado. ¿Qué hago? Educo a mi fibra con todo esto para que cuando yo le haga el requerimiento tenga esa capacidad. Por eso es cierto que entrenes o no, o sea... La tomamos. Claro, a ver, esto depende, o sea, nosotros hablamos un poco, puedes encontrarte cualquier tipo de población. Yo tengo gente que se la toma cada día. Bien, yo en deportistas la recomiendo post-entrenamiento. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos viendo es que yo quiero un rendimiento. Cuando hablamos de salud, yo lo veo bien incluirla cada día. Yo lo veo bien. Vale. Luego también tenía otra duda, es que, claro, o sea, al final son aminoácidos, ¿no? O sea, es decir, en las carnes, en todo esto, lo puedo... Sí, de hecho... Esto me encargo yo. Ah, vale. Pero lo tenía aquí hasta la dosis de por carne, por pescado. Sí. Porque decís siempre, bueno, entre 0,1 gramos por kilo, o si no 5 gramos, o tenéis, por ejemplo, los de Nutrisport, 3,5. Oye, aquí donde estamos diferenciando, tú eres un deportista de élite, tú
como por ejemplo yo voy diariamente al gimnasio, pero no soy ni de élite ni nada, y el fin de semana no, lo hago 5 veces a la semana y me dedico pues más a fuerza. A otra persona que tal, o sea, ¿por qué 3,5 o por qué 5 estándar cuando tú no sabes ni cómo me alimento yo? Si yo ya tengo, me alimento con todas, me pongo carne, pescado o huevos, lo que sea, en todas mis de esto, ¿por qué 3,5 o por qué 5? O sea, ¿cuál es realmente la dosis que yo necesito si yo me alimento bien? Primero de todo hay que separar los bloques. Tema de fabricación. El organismo tiene una capacidad de fabricar de 1 a máximo 2 gramos de creatina de lo que comemos, ¿vale? O sea, aquí ya estamos un poquito más limitados en la formación. Si encima llevamos una dieta vegetariana, todavía se complica un poco más, porque básicamente muchos de los alimentos que pueden aportar esos aminoácidos de cara a la formación de creatina... Por eso cuando metes creatina en una persona vegana, o sea... se vuelve la revolución. Es un espectáculo, o sea, es verdad, es cierto, ¿no? Vale. Pero luego, bueno, sigue. Respecto al tema de dosificación, sí que es verdad que también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es rendimiento? Incluye esa creatina. ¿Tu objetivo es mantenerte saludable? Valoramos. ¿Tu objetivo es estoy perimenopáusica, noto fatiga, tal? Puede ser interesante. O sea, es lo que hablamos siempre. Hay que individualizar. No podemos, ahora, por ejemplo, decir, pues a lo mejor a ti te iría bien y a lo mejor al vecino no. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo como tal. Entonces, si tu objetivo es rendimiento, es una mejora del tejido muscular, estoy fatigada porque entreno 5 días en semana y no rindo, tal, creatina, ¿vale? La dosificación, pues... le digo, o sea, yo como farmacéutica, que mi mayoría de clientes no son de élite, vale, sino son gente pues que quiere empezar su vida saludable o tener y que van al gimnasio tan normal, pero que tampoco son ni culturistas, que alguno hay también, pero no viene a mí el culturista. Iba a decir, digo, no llega. No creo que te llegue. Ya lleva, y luego ve en la farmacia pues que tengo un hepatodepurador. Y entonces dice, ostras, dámelo, pero ese no viene a cogerme a mí la creatina, ya se lo coge la dosis más o menos, claro, es que al final es lo que hablábamos, va desde esos 0,03 a ese 0,1, ¿no? Porque al final hay la parte de malabsorción que puede darse en algunos casos, también hay que individualizar, no tiene la misma capacidad absortiva cada uno de nosotros posiblemente aquí, ¿no? Al final somos todos diferentes, somos únicos, y lo mismo la dosis de 0,03 a una persona, ¿no? Como os explicaba antes del caso de esta amiga, ya es suficiente y con su peso correspondía a ese 1,5, ¿no? gramos, pero a lo mejor otra persona de las mismas características necesita los 3. Al final, la dosificación muchas veces estandarizada va de esos 3 a 5 gramos de creatina, porque es como una de las más testeadas a nivel genérico. Pero si queremos filaprim, ¿no? Si queremos ir al detalle, entre 0,03 y 0,1 gramos por cada kilo de peso día y podemos mantener. Y ahí es donde tenemos que valorar si se produce más orina de lo habitual. Ostras, quizás la dosificación está un poco por encima, ajustemos. ¿Vale? Pero movernos en este margen que es el que realmente nos da esa mejora a nivel de rendimiento. Vale, más preguntas, perdona. Más preguntas allí al fondo, por ejemplo, y allí también. Gracias. Sí. Bueno, básicamente porque no está indicado por un problema hepático, porque pueda generar problemas de toxicidad hepática, pero siempre si hay supervisión médica sí se puede prescribir, ¿vale? No es que esté contraindicado, yo os doy las bases para gente que a lo mejor no va a tener un control, ¿vale? Sí que se recomienda que sea con control, por lo que decíais, pueden ir a la farmacia y preguntaros, vale, importante que digáis que no tiene problemas renales, que no padece insuficiencia cardíaca, que no está tomando algún antidepresivo por un problema de trastorno bipolar, porque ahí sí que estaría contraindicado, ¿vale? Pero hígado graso controlado sin problema. Había alguna pregunta más por allí, me ha parecido, y aquí también. A ver, la dosis en caso de lesión, normalmente nos movemos en ventana cuando no hay actividad de readaptación menor a la de 0,03, estamos en un 0,05 aproximadamente y estamos entre 1,5 y 2 gramos al día, ¿vale? Cuando le metemos ya actividad física, ya podemos subir a los 0,03, incluso un pelín más, ¿vale? Incluso 0,1 te diría. Porque piensa que cuando metemos una readaptación ya le estamos dando mucho trabajo al cuerpo, efectivamente, y que no está acostumbrado a ese rendimiento. Estaba inactivo, ¿no? Activamos y por tanto es un esfuerzo extra.
Pero muévete en esto. Y gasto energético, ya sabéis que se incrementa, por lo tanto la dosis de proteína también varía y aquí hay que aumentar la dosis de proteína. Mínimo 2. Exacto. Mínimo 2 gramos de proteína por cada kilo de peso día. ¿Vale? En lesión. En lesión. Que eso no lo hacemos en general. Teníamos una pregunta por ahí en medio, creo, y después está aquí. Sí, bueno, en primer lugar, felicidades, muy interesante, a mí me ha resuelto muchas dudas. Yo tengo 2 preguntas, pero van muy relacionadas. En relación a la dosificación, se nota que somos farmacéuticos, ¿no? Siempre habláis de kilo de peso, pero nosotros que hacemos, por ejemplo, seguimiento a deportistas y distinguimos entre músculo y grasa, ¿hay alguna manera de extrapolarlo? ¿Los datos son siempre en función del peso? Y segundo, en el caso de que alguien empiece a tomar creatina, ¿vamos a ver alguna diferencia en la composición corporal a nivel de bajada de grasa o subida de peso, o subida de músculo? Sí. ¿O las dos cosas? Vas a ver una disminución, siempre acompañado de deporte, como dices tú, ¿eh? Hay una disminución del porcentaje de la masa grasa y hay un incremento de la masa magra. Sí, sí. Y respecto a la aplicación, bueno, pues al final un poquito, las que tenemos actualmente de guías, ¿no? Se basan un poquito en el tema de peso corporal. No nos extraña que a lo mejor con el tiempo mejor se evalúe también la parte de adaptación a peso magro. Pero a día de hoy es peso corporal día. Sí, normalmente, claro, por ejemplo, Nutrisport se mueve en la dosis que se recomienda a deportista. 3,5, esa es una horquilla, 3,5, 5, ¿vale? Sí. Estamos fuera de tiempo, pero había una pregunta más. No sé Sí, si una podemos. duda. Vale. Es súper importante la ingesta. Además, de hecho, la proteína en esta población ya sabemos de sobras que hay una infraabsorción, con lo cual tenemos que dar un poquito más de aporte. Antes hablamos que para lesiones, ¿no? Esos 2 gramos, y me atrevería a decir que para población geriátrica o población frágil podemos incrementar un poquito más, siempre un poco vigilando que no haya funciones renales alteradas, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que ahí deberíamos también asegurarnos de que el aporte proteico sea suficiente, ¿no? Porque si yo doy creatina, pero tampoco doy esa proteína, esa materia prima para generar el tejido muscular, pues estaremos un poco cojos. Es verdad que aquí yo haría una combinación de proteína y creatina, sobre todo en esa persona frágil que empieza, ¿no?, a recuperar ese tejido muscular o que tiene que desarrollarlo porque lo tiene muy bajito o lo ha perdido en el proceso de evolución de la vida. Y aquí pues meteríamos proteína y creatina como un complemento perfectamente sinérgico. Sí, que además lo puedes tomar en yogur. Sí, normalmente lo que yo la población más mayor que tengo, que también estoy en primaria, hago pues temas de yogures, les pongo la proteína a lo mejor no en polvo, sino que se la pones en fruto seco, se la pones diferente y le añades el tema de la creatina. Sí. Pero también garantizar un poco el aporte proteico, ¿eh? O sea, tendríamos que garantizar tanto el aporte proteico y añadir esa creatina para sacarle más partido a todo el tema. Genial. Tengo una duda. ¿Hay alguna relación entre la creatina y la creatinina? Sí, de hecho la creatinina es el desecho de la creatina, es decir, nosotros cuando metabolizamos la creatina eliminamos ese exceso de creatina en forma de creatinina por el riñón. De ahí lo que decíamos, ¿no?, también de la importancia del paciente renal, que tiene una insuficiencia renal, que claro, si le damos ese aporte de creatina, posiblemente los factores de creatinina por excreción incrementarán. Entonces sí que están relacionadas, porque uno es el sustrato de desecho, básicamente, de la creatina. De nada. El tiempo se nos ha echado encima. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una aportación muy interesante también la de las preguntas. Gracias, Silvia. Gracias, José. Gracias a todos.